Bienvenidos al podcast sobre inteligencia artificial y ciencia de datos realizado por los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. En este podcast tenemos como objetivo el acercar la realidad de la industria al ámbito académico a través de entrevistas a profesionales que trabajan día a día con este tipo de tecnologías. Somos Azul Frost y Antonia Álvarez y hoy van a estar acompañándonos en esta entrevista. Hoy estamos con Victoria López, quien se desempeña como arquitecta de soluciones en AI for Good Lab de Microsoft en Montevideo, con experiencia en Computer Vision y procesamiento de señales y Generative AI. Bueno, Victoria, muchas gracias por estar acá con nosotros. Si te parece, arrancamos con algunas preguntas. Buenísimo, gracias por invitarme, chicos. Como estudiante en ingeniería eléctrica, lograste participar en proyectos muy interesantes relacionados a la inteligencia artificial. ¿Cuál fue ese clic que te llevó a inclinarte a esta área? Bueno, de hecho, es difícil decir si realmente hubo un clic. Como les comentaba un poquito antes en la charla, en realidad fue un proceso. Cuando inicié la carrera de ingeniería, de hecho, no tenía 100% claro qué es lo que hacía un ingeniero. A medida que me fui, digamos, que fui experimentando mi trayectoria en la carrera y fui experimentando luego lo que es la industria, me di cuenta que se alineaba con lo que a mí me gustaba hacer y mi vocación, si se quiere, que es la resolución de problemas. Lo que siempre tuve, diría, fue, digamos, curiosidad por los problemas y el gusto por justamente resolver problemas difíciles. Así que no diría que fue un clic, simplemente fui llegando hasta este punto, manteniendo, digamos, siempre una vista curiosa. Diría que si es que hubo algo, por lo menos lo que me hizo llegar a lo que es inteligencia artificial, capaz como muchos videos de YouTube, me acuerdo un youtuber que me gustaba bastante que se llama Code Bullet. Él también era un estudiante de ciencia de datos, creo, no, de computación, si no estoy mal, y lo que hacía es algo que se llama aprendizaje por refuerzos, donde le enseñaba, por ejemplo, a robots a caminar, siempre por software, ¿verdad? Y me pareció súper interesante, me volé la cabeza y dije, esto es lo que quiero hacer. Bien, venís de ingeniería eléctrica con foco en procesamiento de señales, que es un campo, digamos, muy técnico. ¿Cómo es la relación entre esa base y tu trabajo actual en IA? O sea, ¿qué te resultó más útil de lo esperado en tu carrera? Respondiendo a la primera parte, creo que lo que me dio esta base teórica o técnica para los problemas que resuelvo hoy en día es la mente crítica para no dejarme llevar capaz por las últimas herramientas que salen. Capaz lo que resuelve el problema que estoy trabajando ahora no es ChatGPT o lo que sea, Cloud, lo que sea más nuevo, sino que capaz una herramienta clásica es lo ideal para mi proyecto. Por ejemplo, en problemas donde lo que necesitamos es hacer por tirar un ejemplo, predicción en series temporales, que es algo clásico, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que necesitamos es predecir si un cliente nos va a pagar una deuda o no, si somos un banco, ese es un problema de Machine Learning que se resuelve con técnicas clásicas y que si nos dejamos llevar por herramientas un poco más nuevas, vamos a llegar a mal puerto. Así que diría que eso fue lo que mi carrera capaz me dio de forma bien sólida. Y lo segundo que me preguntaban, que aprendí que capaz es útil, pero no me esperaba que fuera tan útil. De hecho, no lo aprendí en facultad, lo aprendí en mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en atención al cliente y creo que me dio justamente, ahí fue donde, digamos, desarrollé esa habilidad para relacionarme con el cliente, saber entender qué es lo que realmente le preocupa, qué es lo que realmente está necesitando, sin que te lo diga explícitamente. Obviamente, la capacidad de negociar, todo eso no lo aprendí en facultad, lo aprendí trabajando mano a mano con clientes. Bien, y como estudiantes solemos ver empresas como Microsoft como algo muy lejano, pero vos estás ahí. ¿Cómo fue que surgió
la oportunidad de unirte a AI for Good Lab y qué te atrajo del concepto de IA para el bien. Bueno, les cuento un poquito. De hecho, Microsoft, así como muchas empresas grandes, trabajan con un modelo de negocio que se llama vendors, ¿sí? O tercerizaciones, que es como yo y el resto de los ingenieros trabajamos de esa forma. Es decir, lo que ellos hacen es subcontratar otras empresas que se especializan en una tarea específica, ¿sí? Y que son muy buenos para eso, para ciertos proyectos que necesitan expertise en eso. Ese es mi caso. Yo de hecho trabajo para una empresa AI native, ¿sí? Es decir, nuestro producto principal o el servicio que brindamos es IA, ¿sí? IA como servicio, no tanto software en general, sino machine learning y inteligencia artificial. Así es como yo después llego a lo que es el proyecto de lo que originalmente era el Co-Innovation Lab. Lo que más me atrajo, digamos, de ese primer proyecto y que después fue mutando hasta lo que es hoy en día, fue justamente esa pata o ese, la conjunción de las dos cosas, ¿verdad? No solo lo técnico, sino también el trato con el cliente. Que, a ver, como ingenieros o cuando trabajamos en inteligencia artificial o en productos de este estilo, podemos tomar distintos perfiles, ¿verdad? Podemos orientarnos a algo más técnico, que sea 100% backend, se nos viene con la tarea un poquito ya más digerida y la hacemos, o podemos tener un perfil un poco más de cara al cliente, ¿sí? Un perfil capaz de negocio. Y lo que tiene el proyecto de Co-Innovation Lab en su momento y ahora AI for Good es esa conjunción de las dos patas. Eso diría que fue lo que más me atrajo. Y después, por supuesto, lo que hoy me parece tremendo en lo que fue mutando el proyecto es poder hacer soluciones que tengan un impacto positivo, no solo en una empresa particular, sino a la sociedad en general, ¿sí? Ya sea en temas medioambientales, en temas sociales. Eso, la verdad que es un privilegio, la verdad, estar en un proyecto así. Bien, además de tu trabajo en Microsoft, formás parte de otros proyectos interesantes. ¿Podrías contarnos un poquito sobre tu proyecto Baracaja y cómo surgió la idea? Tremendo. Me encanta que hicieron esa investigación. Les cuento. El proyecto originalmente se llama Embaracayá. Lo hicimos en facultad junto con mis compañeros. En el marco de lo que era una materia de tratamiento de imágenes por computadora, pero no usando Machine Learning ni IA, sino técnicas más tradicionales. Este fue el proyecto del final de esa materia. De nuevo, una propuesta hecha por nosotros, surgió de nuestro interés personal. ¿Cuál es el objetivo? Identificar ejemplares de gatos por los patrones que forman las manchas de esos bigotes. ¿Sí? Imagínense que fuera como nuestra huella digital. Bueno, los patrones de los bigotes de muchos mamíferos, osos polares, gatos, leones, son algo identificatorio. Y es algo que podemos, digamos, trabajar o por lo menos con técnicas un poco más clásicas, que no es el approach que se tiene en general, pero bueno, la verdad que fue un proyecto que se nos ocurrió y llegamos a buen resultado. Y otro proyecto que les puedo contar es mi proyecto de fin de carrera, que es básicamente el diseño de un dispositivo implantable en palmeras para detección temprana de infección con picudo rojo, mediante un monitoreo acústico de la actividad de las larvas cuando comen. Y además tenés el rol de arquitecta de soluciones en AI for Good Lab. ¿Cuál consideras que son las herramientas o habilidades fundamentales para encontrar soluciones en la inteligencia artificial? Bueno, hay un poquito, como les comentaba, ese pensamiento crítico a la hora de saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita nuestro proyecto, ¿sí? A nivel de negocio, a nivel de producto. El saber bajarlo a tierra en algo modular y que podamos hacer de a pasos chiquitos y que conformen y de que lleguen a un resultado, eso es fundamental. Y después habilidades, 100%, como les comentaba, la curiosidad, esa habilidad de, digamos, el perderle el miedo a no saber algo, a levantar la mano,
al apoyarse 100% en el equipo. Eso es fundamental. A fin de cuentas, lo más importante es que, de nuevo, podamos llegar a un resultado acordado y nunca trabajamos solos, ¿sí? Siempre trabajamos con un equipo, con otros ingenieros, con un equipo multidisciplinario, con el cliente. Saber cuándo apoyarse en ellos y que siempre podemos, eso es clave. También te queríamos consultar cómo equilibras la precisión de un modelo con su aplicabilidad, real en un entorno real, tipo o sea, pasarlo a la práctica. Bien, está muy buena la pregunta, porque eso depende 100% del problema. A veces lo que necesitamos, de vuelta, siempre haciendo foco en esto de lo que hacemos, el objetivo final de lo que hacemos es que pueda resolver una problemática puntual. A veces lo que necesita nuestro problema no es una precisión del 99%. A veces necesitamos, por ejemplo, que sea barato a la hora de hacer inferencia, o que pueda correr en un cierto dispositivo. No siempre el foco es tener la precisión más alta. Por eso siempre tenemos que hacer el balance, bueno, de tener la vista amplia de qué es lo que necesita el proyecto y saber equilibrar los recursos que tenemos, saber dónde poner esos recursos para llegar a la mejor solución. ¿Y te ha pasado que no podés mejorar más un modelo? Y si es así, ¿cómo deciden si avanzarlo o frenar el proyecto? Bueno, sí, 100%, todo el tiempo te pasa, es lo más clásico de hecho. ¿Y cuándo frenarlo? Bueno, de nuevo, cuando nosotros estamos trabajando en estos proyectos, tenemos ciertos recursos, ¿sí? Recursos en términos de tiempo, de ingenieros, es decir, de personas que estamos trabajando en eso. Y es importante, y que es de vuelta, esto es algo que se va ganando con la experiencia. En ciencia de datos, digamos, en ingeniería hay un dicho que por lo menos yo lo he escuchado bastante, que es, digamos, ese 10% de accuracy o de precisión que te toma el 90% del esfuerzo. Bueno, va un poquito en la experiencia nuestra de decir, bueno, ¿vale la pena que yo invierta este 90% de esfuerzo en este último 10% de accuracy? ¿Sí? Porque a fin de cuentas, esos son recursos que vamos a tener que invertir. ¿Vale la pena? ¿No? Eso es algo que vamos ganando con la experiencia. Teniendo en cuenta eso, también es como pedirte capaz un ejemplo, que nos puedas comentar un poquito más, ¿cuál fue el mayor desafío al pasar, digamos, una idea a la práctica, digamos, o cuál es algo que vos digas, esto ya está, no podemos seguirlo, digamos? Bueno, algo que pasa bastante, que de hecho nos pasó con un cliente, es que teníamos un problema dado. Imagínense que era muy similar al que les comentaba antes, ¿no? La capacidad o el modelo de predicción si un cliente nos va en este caso, era atender una llamada o no. Bueno, eso es un problema que de hecho lo hemos resuelto varias veces. Teníamos cierta confianza en que íbamos a poder llegar a buenos resultados, a buen puerto. Cuando recibimos los datos, todo parecía ir bien, pero cuando empezamos los entrenamientos nos empezamos a dar cuenta que no podíamos mejorar ese rendimiento del modelo. Como comentábamos, nosotros trabajamos en sprints de una semana interno, una semana con el cliente. Entonces, teníamos el tiempo acotado de una semana. Entonces, tuvimos que hacer tomar la decisión hasta qué punto seguimos probando arquitecturas distintas, cosas más grandes, cosas diferentes, y cuando decimos, bueno, hagamos un parate acá y vayamos con lo que tenemos con el cliente y tratamos de ver con ellos qué es lo que está pasando. Porque capaz que lo que nos estaba faltando era un poco de visión de negocio. Y efectivamente era lo que nos estaba faltando. Cuando llegaron ellos, en ese mano a mano nos dimos cuenta de que los datos que teníamos, o lo que nosotros pensábamos que teníamos, no nos daba una visión completa de la situación. Estoy tratando de explicarles sin decirles ningún tipo de detalle del proyecto. No, sí, está perfecto así, por arriba. O sea, claro. Se da a entender. Nos dimos cuenta que lo que nos estaba faltando era eso, conocimiento de negocio. Cuando nos dimos cuenta es, bueno, necesitamos que si ustedes consiguen esta otra información,
nos dimos cuenta que por ahí va a ser la mejora del modelo. Fue una decisión que tuvimos que tomar de, bueno, la verdad que vamos a llegar con el cliente, para cuando lleguen no vamos a tener algo que tenga un rendimiento excelente, pero bueno, tenemos que saber por qué. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Creemos que este tipo de conversaciones son clave para entender no solo hacia dónde es que se dirige la inteligencia artificial, sino también cómo podemos prepararnos mejor como futuros profesionales. Totalmente, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que hicieron muy buenas preguntas.